Muchas gracias, presidenta. Señorías, hemos escuchado por parte de la señora Moliner un buen análisis de la situación, de cómo está en este momento el conflicto palestino-israelí, un análisis con el que en gran medida coincido. Yo no le hubiera puesto quizá esas gotas de sentimentalismo, pero coincido en los grandes trazos, que sin embargo no ha conseguido explicarnos en qué medida puede contribuir nuestro país a ayudar a la paz, ya no digo a traer la paz a Oriente Próximo, ni siquiera a facilitar esa negociación, el que ese reconocimiento del Estado sea unilateral. Y puesto que esta es la diferencia con respecto a la PNL anterior que se aprobó en esta misma Cámara, en el Pleno, hace un año y medio, eso era lo que nos tenía que explicar y lo que no nos ha conseguido explicar, aunque sí nos ha quedado claro que no va a tener en cuenta, no va a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, que sí es incremental. Efectivamente, nosotros creemos que los cambios reales, los que tienen impacto y los que son duraderos, son incrementales. Lo que va a conseguir al rechazarla es, de facto, un retroceso, porque lo que usted llama pasar de las palabras a los hechos es pasar de unas palabras a otras palabras, pero como su iniciativa no va a salir adelante, pues lo que va a conseguir es que este Congreso, que tenía una postura unánime en un sentido, deje de tenerla, lo cual a mí me parece lamentable. Antes de entrar en la defensa concreta de nuestra enmienda, sí quiero hacer un par de consideraciones generales que espero susciten el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Creo que es importante como país ser coherente. En la escena internacional, para ser creíble, hay que ser coherente. Históricamente, España ha sostenido la solución de los dos Estados, la última vez, como se ha dicho en este Congreso, hace apenas un año y medio. Y la segunda consideración es la certeza que tengo personal y que creo que compartimos, de que nuestro país en este momento está actuando en la escena internacional por debajo de su potencial, del potencial que corresponde a un país como el nuestro, con nuestro tamaño, con nuestro PIB, con nuestras relaciones internacionales. Y el caso del conflicto palestino-israelí es un ejemplo de cómo España actúa últimamente por debajo del potencial y contribuye a la esfera internacional por debajo de lo que podríamos hacer. En estos momentos, la realidad es que los palestinos están más interesados en trasladar los debates al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es importante esto por lo que voy a decir al final. Están más interesados en esto que en el reconocimiento de su Estado, aunque, por supuesto, darían la bienvenida a que ese reconocimiento se produjera por parte de más países europeos. Y esto es importante, como digo, y como volveré a insistir en ello, porque España ocupa un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un sillón que está siendo infrautilizado por parte de este Gobierno. Y siendo esta la situación y siendo esta a lo que los palestinos están dedicando sus energías en este momento, creo que la mejor contribución que podría hacer nuestro país para solucionar, no para solucionar este conflicto, desde luego que es una ambición que nos desborda, ni siquiera para traer la paz, pero sí por lo menos para sembrar un cierto sustrato que contribuya a medio o a largo o a más largo plazo a poder dejar de introducir inestabilidad en esa zona, como lo ha hecho el conflicto entre los palestinos y los israelíes en las últimas décadas, una inestabilidad que convierte a la zona en una zona volátil, como se ha dicho, y desde luego en eso coincido, y una inestabilidad que estamos importando en gran parte por no haber sido capaces de exportar allí una política exterior europea digna de ese nombre y de exportar soluciones y, al final, de exportar estabilidad. Desde luego, la solución de los dos Estados, que es la que España ha defendido históricamente y es la que creemos que debemos seguir defendiendo, pasa de forma ineludible por la existencia de un Estado palestino. Por lo tanto, esa es la posición de España, que tiene que haber un Estado israelí y un Estado palestino. Y reconocer el Estado palestino significa también considerar ilegal la ocupación israelí, como la considera el Grupo Socialista, y significa también censurar los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos, porque no solamente son ilegales, sino que torpedean cualquier posibilidad de un acuerdo negociado. Pero también quiero poner el énfasis en otra cuestión. El reconocimiento del Estado palestino no va contra el Estado de Israel, va contra la ocupación, que es ilegal de acuerdo con el derecho internacional. Y los israelíes nunca deberían interpretar que el reconocimiento del Estado palestino va contra ellos, sino contra un acto que es ilegal y con el propósito de reequilibrar la relación entre Israel y Palestina y de conseguir que se pueda efectivamente llevar a cabo una negociación entre dos Estados que ponga fin a sus diferendos históricos. Desde luego, si el reconocimiento del Estado palestino por distintos países europeos serviría para desbloquear esa situación y para reequilibrar esas
relaciones y sería consistente con nuestra historia como país, con la legalidad internacional y sería además algo que España está en condiciones de hacer si explotara y aprovechara todo su potencial en el terreno internacional. Dicho todo esto, la primera pregunta que creo que nos debemos de hacer y creo que se debe hacer cualquier grupo que plantee una iniciativa sobre este conflicto no es si la iniciativa del año 2014 debe ahora ser superada o no, sino es qué ha pasado con esa iniciativa del año 2014. Y lo que ha pasado es que, a pesar de que fue aprobada por unanimidad en este Congreso de los Diputados, el Gobierno no ha hecho nada por cumplirla. Por lo tanto, dice la señora Moliner, vamos a pasar de las palabras a los hechos. No, van a pasar de las palabras a las palabras. Lo que nosotros le pedimos al Gobierno en esa enmienda, que desgraciadamente ustedes no han aceptado, es eso justamente, que pasemos de las palabras a los hechos, que pasemos de hacer otra PNL, aprobar otra PNL en la que volvamos a decir cosas que ningún gobierno va a cumplir o que al menos este gobierno no va a cumplir, porque eso también nos resta credibilidad en la escena internacional. Si nos dedicamos a aprobar constantemente mociones e iniciativas en este Congreso que el gobierno no cumple, desde luego, como actor internacional seremos cada día menos creíbles. Y la realidad es que en el último año y medio, en Oriente Próximo, el gobierno ha estado como está ahora, en servicios mínimos, en funciones. Es muy lamentable porque coincide con el periodo de nuestro mandato en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde el que se podía haber llevado a cabo un activismo muy fructífero para contribuir en algo a solucionar este conflicto. Pero esto es lo primero que hay que decir, que el Gobierno ha incumplido el mandato que le hizo esta Cámara. Y, por lo tanto, la unanimidad entonces se ha transformado en discrepancia, pero quien ha provocado esa discrepancia, quien ha roto esa unanimidad, es el Gobierno, que ha incumplido un mandato de esta Cámara. Y la segunda pregunta que nos hacemos desde el Grupo Socialista es, puesto que ustedes, el Grupo del Partido Podemos, prefiere que ese reconocimiento del Estado palestino sea unilateral y sea inmediato, ¿en qué medida contribuiría eso a solucionar el conflicto? Y, en mi opinión, señora Moliner, es que no contribuiría en nada. No contribuiría en nada. No solo eso, sino que es el peor momento para llevar a cabo una iniciativa de ese tipo con un carácter exclusivamente nacional. Esa palabra que ustedes utilizan en su iniciativa como blasón de gloria, de unilateral, en el caso de España, en la posición internacional que tiene España en este momento, que no es la de Suecia, ojalá cumpliéramos todos nuestros compromisos con los refugiados, ojalá no hubiéramos recortado la cooperación. Señora Lozano, tiene que ir acabando. Sí, ya termino, presidenta, gracias. Entonces tendríamos la autoridad moral que tiene Suecia para llevar a cabo decisiones de ese tipo, pero por desgracia no la tenemos. Es el peor momento, como digo, para España y es el peor momento para Europa porque sería un nuevo motivo de división. El reconocimiento del Estado palestino es, desde hace años, no la posición europea que se tenga que buscar ahora, sino la posición que se ha estado defendiendo, entre otras cosas, con la ayuda que se ha prestado a los territorios palestinos. Termino ya con esto, presidenta. El reconocimiento de ese Estado palestino que creemos que el Gobierno, y es lo que defendemos en la enmienda, tiene que llevar a cabo trabajando alianzas con todos los países europeos y trabajando alianzas en el Consejo de Seguridad de la ONU, ese reconocimiento puede mandar muchos mensajes a los palestinos, en primer lugar, para decirles que nos ocupamos de su sufrimiento, que defendemos que se acabe la injusticia contra ellos en las instancias internacionales donde estamos presentes, pero también hay que mandar un mensaje respecto de Europa y respecto a la inexistente o débilmente existente política exterior europea. Y ese mensaje es que la negociación y el diálogo es la forma real de cambiar las cosas. Negociación y diálogo que debe empezar en esta Cámara. Gracias, presidenta. Gracias.